están, hermanos? Bendecidos. Amén. Ya después de este rato que pasó la semana, tremendo. Pero bueno, Dios está con nosotros, es una bendición. Amén. Oremos, ¿qué les parece? Señor y Dios, Padre amado, te damos la gloria, Señor, como siempre, papá. La gloria te pertenece a ti. Te amamos, te bendecimos, Señor. Oh, grande eres tú, Señor. Ayúdanos, Señor, a frenar todo nuestro ímpetu, Señor, todos nuestros pensamientos, de traerlos a tu palabra, Señor, lo que estamos haciendo ahora. Ayúdanos a concentrar el espíritu, Señor, en tu reino, Señor, en lo que tú nos quieres enseñar en el día de hoy. Ayúdanos a frenarnos, Señor, nuestros pensamientos, nuestras emociones. Ayúdanos, papá. Espíritu Santo, te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes, que abra nuestro entendimiento para poder comprender tu palabra, que hables claro, Señor, para poder comprender. Y sobre todo, Señor, te pido que cuides las cosas en casa, Señor, en nuestros hogares, nuestras preocupaciones, las cosas que nos cargan, Señor. Las dejamos en tus manos, confiando de que si estamos en tu reino, tú te ocuparás del resto, Señor. Por eso, Señor, te bendecimos, te glorificamos. Si hay pecado, Señor, en alguno de nosotros, Padre, hayamos hecho algo que no te gusta, no te agrada, te pedimos perdón, Señor. Perdónanos, papá. Perdona por los pecados que cometemos sin saber y algunos que sabemos que está mal y lo hacemos también, Señor. Perdónanos, ayúdanos. Débil criatura somos, que si no fuera por tu Espíritu Santo estaríamos totalmente condenados. Por eso dejamos todas las cosas en tus manos, confiando solamente en ti, que la clase de hoy sea una bendición para nuestras vidas, Señor, y podamos comprender todo lo que tienes para nosotros. En tu nombre, Jesús, te bendecimos. Amén. Bien, vamos a la página entonces 119. La próxima tenemos el examen, ¿sí? Porque Lore se lo olvidó. Se le mezcló y no lo puede conseguir, así que tiene una semana más para que ellos no lo hicieron. El examen de la página, ¿dónde está? 110. Lo pueden hacer así, el múltiple choice. Son 10 preguntas, tienen que tirarlo. Y cada pregunta vale un punto, así que te puedes sacar un 10. Hay alguna pregunta que por ahí tenga varias respuestas. Mientras que no le des a la respuesta que no es, está bien, te va a tomar como buena. Yo uno no hice porque este no entendí. A veces tiene varias respuestas que son correctas, pero hay una que no es correcta. Si marca la que no es correcta, se con un 0. Menos uno se le elimina. Ahí ya tiene un menos 1 y se elimina un punto a favor. Pero voy a pegar la cuba del día. O sea, si la mamá se mandó también y que estamos enamorados. Bueno, ¿cuál es el Ese era más. Ese era más. Vamos entonces al estudio de hoy. Estamos viendo la vida de Esteban, primera parte, ¿se acuerdan? Mensaje de Esteban, primera parte. Identificar y aplicar lo que Esteban dijo en su mensaje acerca del cambio y del lugar donde Dios habita. ¿Se acuerdan que hicimos la línea de tiempo? Estuvimos viendo cómo Dios se fue moviendo a través del tiempo, hicimos Abraham, Isaac, cómo Dios marcó la monarquía, marcó el tiempo de preparación, marcó el tiempo de los patriarcas. Hoy estamos en el tiempo de la gracia. Esa es la dispensación, estamos en la dispensación de la gracia. Pero estamos en una monarquía o estamos en una teocracia. Monarquía. Monarquía. Hoy en día, ¿en qué estamos nosotros hoy? A partir de Jesús. Jesús es nuestro rey. Estamos en una monarquía teocrática, porque es Dios. O sea, que son los dos que están correctos. Es el plan de Dios que tenía desde el principio de los tiempos. Ya habiendo aclarado eso, vamos a la página 119 que dice: hemos repasado los hechos históricos del mensaje de Esteban. Ahora vamos a examinar 6 verdades entretejidas dentro de su mensaje. Vamos a ver 3 verdades en esta lección y 3 en la próxima. 3 verdades. A. Dios puede usar a laicos para hacer cambios. ¿Qué es un laico? Si no, no podemos entender. ¿Religioso? Que Dios puede usar para ser un laico. ¿Religioso? Un religioso es un laico. Explicarles una vuelta.
que tiene que ver con la religión, pero que no es líder, o no tiene autoridad, que cargo eclesiástico, es un laico. O sea que el sacerdote es una autoridad espiritual, el cura, después los monaguillos lo que hacen los laicos. Algo así lo que hacen. Dios puede usar a laicos para hacer cambios. O sea que no solamente a los apóstoles se refiere a esto, no solamente a los diáconos, sino a cualquiera. Dios puede usar a cualquiera, que sea cristiano, para hacer cambios. Dice, parece que Esteban fue el primer creyente que predicó en una sinagoga, fuera de los apóstoles, ¿no? Los miembros de las sinagogas, de los libertos, lo acusaron. Dijeron que él hablaba en contra del templo y de la ley. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra el lugar santo y contra la ley. Hechos 6:13. Por un lado, es claro que los falsos testigos mintieron acerca de Esteban. Por otro lado, Esteban tenía algunas ideas nuevas del templo y de la ley. Él entendía la misión de Jesucristo mejor de lo que los apóstoles la entendían. Jesús escogió a los apóstoles y Dios les ordenó como líderes, pero Esteban tenía más discernimiento que cualquiera de los 12 apóstoles. Tremendo. 11, ¿no? Porque había que poner la marca. En Hechos 3, vemos que los apóstoles asistían aún a los servicios del templo. Hechos 21, 17 y 26, al 26, confirma esto. Los creyentes de Jerusalén vivían como si todavía estuvieran bajo la ley. Circuncidaban a sus hijos y sacrificaban animales. Asimismo era Ananías, un judío lleno del Espíritu Santo, pero vivía bajo la ley y era respetado por todos los judíos de Damasco, dice Hechos 22:12. Hoy comprendemos que Jesucristo fue el fin de la ley, Romanos 10:4. Tenemos la carta al libro a los Hebreos que aclara que los sacrificios en el templo y los sacerdotes de la tierra no se necesitan más. Pero en los días de Esteban, la iglesia de Jerusalén no tenía un entendimiento completo de la obra de Cristo. Sabía que Él era el Mesías, que murió por nuestros pecados y resucitó. Sabía que Él era el Salvador y el Señor, pero no entendían cómo Jesús se relacionaba con Moisés. Así que simplemente añadían las enseñanzas de Jesús a las de Moisés. Tampoco entendían cómo Jesucristo se relacionaba con los gentiles. ¿Por qué? Porque era lo que no dejaban comprender. Bueno, ¿por qué? ¿Qué era lo que no dejaba comprender esto? Sus opiniones eran controladas por una antigua forma de vida. Habían creído por muchos años en el templo y en la ley, y no era fácil pensar de otra manera. ¿Qué? Ah, ¿quién ni la motoquera, Ah, Jenny, el moto, el auto, Jenny llega. con su pelo saliendo. Gloria a Dios por Jenny. Es que tenía linda toda la señora de él, estaban todos ahí, ¿viste? Y yo le digo, decime qué hora es. 7 y que, uy. Descansar. Entonces podemos ver el tema de ver cómo ellos todavía mezclaban las cosas, todavía no tenían bien en claro la separación que había entre Jesucristo y Moisés. Ellos querían seguir cumpliendo las leyes de Moisés cuando ya Jesucristo las había cumplido todas. O sea que podemos ver la gran confusión que había en la iglesia primitiva. A veces queremos ser como la iglesia primitiva, pero la iglesia primitiva aún tenía mucha confusión. Vemos que los discípulos seguían cumpliendo con la ley, buscando siempre el agrado de Dios a través de la ley. Cuando Jesucristo mismo ya había cumplido todo eso. ¿Qué pasa? Si ellos hubiesen dejado directamente de hacer todas las cosas de la ley, hubiesen sido perseguidos también ellos. Entonces los apóstoles, a cumplir toda la ley, por lo menos los judíos lo estaban de alguna forma tranquilos. Pero si ellos hubiesen renunciado totalmente a todas las cosas de la ley,
hubiesen venido una gran persecución aún sobre ellos mismos. Nosotros vemos ya al final del libro de Hechos, Hechos 21, cuando Pablo vuelve a Jerusalén y lo hacen ir al templo a santificarse, a hacer un lavamiento, tenía que cumplir ciertos rituales para lavarse, cuando realmente ya no hacía falta, porque solamente con confesar sus pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. No hacía falta eso, pero ellos lo tenían que seguir haciendo en forma de ritual. Ellos no lo entendían, en cambio Esteban sí lo entendió. Esteban, cuando empieza a partir y a hacer su gran discurso, dice, antes éramos esto, pero en Jesús no hace falta todo eso, somos una cosa nueva. Ella lo había entendido, Esteban. Por eso Esteban siempre fue un adelantado. Tenía ese temor de los... Exactamente, un gran discernimiento. Por eso él no seguía esas costumbres. Aparte que él era griego. El hecho de ser griego, se acuerdan que lo tuvimos otra vez, daba una gran ventaja. Ellos no estaban ligados a la ley del templo y a la ley en sí. El griego tenía otro tipo de pensamiento. No estaban tan metidos con el templo y la ley. Por eso eran los saduceos y fariseos. Los fariseos estaban más atentos al templo y los saduceos a la ley. No, los fariseos a la ley y los saduceos al templo. Ellos se dedicaban más que nada a esas dos cosas. En cambio, cuando aparece Esteban, un griego, piensa diferente. ¿Dónde estamos? Cuanto más tiempo se use un sistema para hacer algo, más difícil es aceptar una manera diferente de hacerlo. Algunas veces la experiencia es buena, pero otras veces llega a ser como una piedra atada al cuello. La experiencia puede ser como una prisión que encierra a la gente en el pasado. El invento de la máquina de coser fue retrasado por años. ¿Por qué? Porque la gente pensaba que el ojo de la aguja debería ser del otro lado, del otro extremo de la esta. O sea que la prueba tiene que estar del lado de arriba en vez del lado de abajo, como las máquinas de coser lo tienen. O sea que por ese pequeño cambio se retrasó mucho esos tipos de inventos, ¿no? Porque la gente pensaba, bueno, por ahí, las compañías telefónicas no inventaron el disco para marcar los números porque estaban muy acostumbrados a marcar de otra manera. Fue el director de una funeraria quien pensó en la idea del disco en los teléfonos para marcar los números. Durante mucho tiempo la gente no quiso usar los arados de hierro. ¿Por qué? Tenían temor de que éste envenenara la tierra. La experiencia sola de respuestas antiguas a problemas antiguos. Pero los mejores líderes vinculan la creatividad, la actual y la experiencia del pasado. Acá está hablando de algo muy importante, el hecho de no quedarnos en el pasado. Que las cosas se hacen solamente así y no se puede hacer de otra manera. Vemos mucha gente que lamentablemente se queda en esa prisión del pasado y cuando vos le querés mostrar algo nuevo, así no se hacen las cosas. Las cosas se hacen de una sola manera. Hay iglesias que pasa muy seguido. Por ejemplo, el hecho de coritos. Solamente se adora a Dios en base a coritos. No te acepta ningún otro tipo de música porque dice que así no se adora a Dios. Se adora coritos. ¿Por qué? Porque ellos en su iglesia, cuando crecieron, solamente había coritos. O sea que yo le estoy diciendo a Dios cuál es el estilo de música que a él le gusta. Y no tendría que ser así. Nosotros tenemos que adaptar a los nuevos tiempos. Con los coritos alaba a Dios, con los coritos alaba a Dios. Ahora, sin coritos podemos alabar a Dios, sin coritos también podemos alabar a Dios. Una consulta, bueno, sí. Nosotros que su mamá vale dice que estuvieron 24 horas de alabanza. Todo el día, toda la noche, de las 7 de la tarde, también acá. No, de las 7 de la tarde hasta las 8 horas, 24 horas. Wow. De alabanza. Alabanza, es toda alabanza. Toda alabanza, está bueno. Si Dios se lo pide, y si tienen tiempo para hacerlo. Toda alabanza, sí. La primera que escucho yo. ¿Qué hicieron vigilia? Dice Eliana. No, es toda alabanza. No, solamente cantar. Sí, hasta las 7 de la mañana puedo dormir una hora, volví otra vez a la iglesia hasta las 7 de la tarde. Toda alabanza. Yo me ayudaba Toda alabanza. las cosas de la Pasaron alabando. ¿Sí? O sea que nosotros tenemos que aprender a hacer las cosas nuevas. Quizás está bueno eso, y está lindo,
Quizás Dios lo ponga en el corazón, lo podemos hacer. Quizás Dios no lo ponga en el corazón, no lo hacemos. O sea que el hacerlo está bueno, pero no hacerlo también está bueno. No es porque no lo hagamos, estamos en pecado, y no porque lo hagamos, estamos en pecado. Sino que cada uno, Dios, se va moviendo de diferentes maneras. A eso apunta más que nada esto. Yo conozco mucha gente que ha crecido en el Evangelio, tiene muchos años en el Evangelio. Cuando vos les querés enseñar algo nuevo porque lo aprendieron mal, no te lo aceptan. Y no te saben responder encima con qué bases agarran ellos para seguir pensando así ciertas cosas. No es que te lo pueden discutir bíblicamente y decir, no, mira, estás equivocado, yo lo creo así porque acá dice. Sino que como se lo enseñaron así, y lo vivió así, y por muchos años lo manejó así, jamás se preocupó en ir a la palabra de Dios y ver si lo que le dijeron es verdad o no. Si es la forma correcta como Dios hace las cosas o no. Si hay otra forma también de hacer las cosas, sí o no. No es que solamente se hace así. Quizás no se haga solamente así. Quizás en la iglesia donde vos creciste, el líder, el pastor, Dios le dio la visión para hacerlo así. Ahora vos venís para acá, Monte Santo, y Dios capaz de otra visión para hacer la misma cosa de una manera diferente. Porque Dios tiene multigracia para hacer las cosas. No lo hace de una sola manera. Dios jamás curó a una persona de la misma manera. A un ciego le escupió la cara, después a otro fue que se vaya a lavar en el estanque. Siempre usó multiformas para hacer las cosas. Y nosotros también tenemos que entender eso. Acá en Monte Santo se hace de una manera. Y si vos venís de afuera, no podés mover a Monte Santo a tu forma de moverte, sino que vos tenés que acoplarte a la visión que tiene la iglesia local, tu iglesia, Monte Santo. Después nosotros, como líderes entregados al Señor, que no hay orgullo, que no hay arrogancia, que somos humildes, escucharemos lo que Él tiene para decir, y si realmente está bueno, si vemos que viene de parte de Dios, ¿qué hacemos? Lo incorporamos, lo tomamos. Porque tampoco estamos diciendo, no, las cosas se hacen solamente, sino que hagamos nosotros la misma. No, nosotros lo movemos así. ¿Se puede hacer diferente? Se puede hacer diferente. Pero Dios nos dio esta versión. ¿Entiendo cuál es la idea, no? Porque conocemos gente que me ha dicho y me ha discutido mucho, no, porque hay que el Evangelio es ir a los hospitales, el Evangelio es ir a los ancianos, el Evangelio es... Y se pone solamente que el Evangelio es eso. Y eso es parte del Evangelio. Cuando sea el momento se hace. Cuando se puede se hace. Pero no es solamente eso el Evangelio. El Evangelio depende de la visión de la iglesia para ese momento. Hay otros que dicen, no, el Evangelio es misiones. No puede ser que una iglesia no tenga misioneros ahí afuera. Está bueno tener misioneros afuera. Pero quizás no es la misión en este momento de esta iglesia. No hay la gente, no hay los recursos, no hay las formas. O directamente Dios no nos puso todo eso porque todavía no está llamado para hacerlo. Por eso nosotros tenemos que entender que hay muchas formas de hacer las cosas, pero Dios nos dio una visión a nosotros y en esa visión los demás se tienen que adaptar. El nuevo se tiene que integrar al grupo, conocerse, ¿no? Exactamente, con un corazón humilde, por más años que tengas en el Evangelio. Realmente si tienes muchos años en el Evangelio tendría que ser ya algo natural, sentarse, escuchar, aprender, no querer imponer. Esa gente que viene a querer imponer y ya te das cuenta que ya viene con un espíritu raro. Los espíritus raros no permanecen. Cuando está bien armada la iglesia no permanece. Cuando la iglesia no está bien unida, la destroza. ¿Y para vos se puede ir a otra iglesia también? Para vos se puede ir a otra iglesia también. Por los rajados. Es lo más seguro. Por suerte que yo dije la puerta abierta de todas. Así se debe ir uno de la iglesia. Y mucho cariño. Con carta de recomendación. Con carta de recomendación. Porque yo no sabía eso, lo que pasó en la iglesia, pero no sabía. ¿No lo sabían ustedes? La voz me va a ir en la iglesia. El ministerio mío. Son cosas que hay que aprender en el Señor. Pero la mejor forma de hacer las cosas. Así nos tenemos que, cuando cruzamos por la puerta de la iglesia donde íbamos, nos tenemos que cruzarnos de vereda. Pasar por la puerta, ver al pastor, saludarlo, abrazarlo, preguntarle cómo está la iglesia, cómo están las ovejas. Es feo cuando encuentras un hermano y no te saluda y después en la iglesia son todos Es triste eso. me duele el alma. Pero bueno, hay de todos. Te esquivan ahí.
Algunos se miran para abajo enseguida. Y éramos hermanos. Porque te va bien. Quieren todo. No te vayas, no te vayas. No, te vas porque somos así. Pero te va bien. Te tenés que ir bien. La reunión de hombre, una hermana de ahí de la central le dice a Pablo Correo. Yo en la iglesia dice la losa, dice. Uy, qué bueno, dice el pastor. Sí, siempre la reunión viene te da piedra, se le echa piedra. Algunos llaman a Esteban el padre del libro de Hebreos. Él era un judío que hablaba griego y estaba abierto al cambio. A diferencia de los judíos hebreos, no tenían un compromiso de tradición. Así fue más fácil para él entender que el templo y la ley eran temporales, eran solamente cosas. Jesucristo vino para el cumplimiento y el cambio. Vea que lo que yo le decía, que es el griego y otra mentalidad. Los griegos siempre estaban dispuestos al cambio y a analizar todas las cosas. El problema es que se creían la mayoría de las cosas. Por eso el Señor le dice al pueblo hebreo, duro de servir, o sea, duro de acá, de cabeza. El pasado de una persona moldea sus valores. La iglesia es rica porque incluye un gran número de idiomas y de culturas. Fueron los judíos griegos como Felipe que lideraron el evangelismo a través de las culturas. Fue más fácil para ellos aceptar que el evangelio era para los gentiles. ¿Por qué? Porque ellos no eran prisioneros del pasado. La influencia griega les enseñó a pensar en nuevas ideas. Entonces, ¿qué? Necesitamos escuchar a las personas de diferentes fondos culturales al nuestro. Se requiere que la iglesia tenga visión para nuevas naciones y denominaciones. También es importante la visión para nuevos convertidos. Ellos tienen ideas nuevas para la obra de Dios y esas ideas pueden capacitar a la iglesia para extenderse. Lo antiguo necesita de lo nuevo y lo nuevo de lo antiguo. Todos nos necesitamos unos a otros. La iglesia es un cuerpo y todos sus miembros tienen un propósito. Hay veces que Dios da nuevas ideas a través de los laicos y no de los líderes. Por lo tanto, los líderes piadosos son buenos oyentes. Lo que decíamos recién, de saber escuchar. Acá me pareció bastante esto bueno de ver el tema de nuevas naciones y nuevas denominaciones. Yo me acuerdo cuando yo estaba en los bautistas, eran tan cerrados que realmente no hablábamos con nuevas denominaciones. No teníamos contacto con los pentecostales, con los hermanos libres, con los reformadores. Solamente estábamos encerrados en los bautistas y solamente se movían con los bautistas. O sea, de repente cuando conozco un pentecostal y veo cómo Dios se mueve a través de la iglesia pentecostal, quedo asombrado. Y quería eso. Entonces ahí fue como incorporar. Antiguo, entonces. Exactamente. Demasiado cerrado a tradiciones. Y ahí entra la palabra que tenemos que tener aceite y lámpara. O sea, el aceite es el Espíritu Santo, ¿no? Y la lámpara la palabra. Los dos se tienen que. No podemos tener mucha palabra y nada de aceite, nada de corta la lámpara. O sea, no podemos ir al extremo, porque hay pentecostales que viven buscando el Espíritu Santo, que no está mal, pero no tienen palabra, no son guiados por la palabra. Es cierto. Tiene que haber un orden. Un equilibrio entre los dos. Pero bueno, no excluyen eso que tiene palabra y Espíritu Santo. Claro, fue muy extremista, los dos se fueron muy a los extremos. Y hoy en día creo que el Señor nos está uniendo en ese sentido, con los pentecostales carismáticos y con los bautistas reformados. Están uniendo los dos y están haciendo un solo grupo donde, bueno, soy parte, ¿no? De todo eso. ¿Se entendió? Saber escuchar a los nuevos también es importante, qué ideas tienen. Hay una tribu en Kenia llamada Masai, tiene grandes manadas de reses y viven en lugares remotos. Cuando hay sequía en un lugar, se mudan a otro. Es por eso que hay un proverbio que dice: los Masáis nunca viven mucho tiempo en el mismo lugar. Esto puede animar a la gente a probar nuevas cosas y nuevas ideas.
capaz alguien tiene una buena idea, hay que escucharla, analizarla, llevarla a los pies de Dios. Y si el Señor lo aprueba y no va en contra de la palabra, no hay por qué no hacerlo. Está bueno, pero por lo menos allá en mi iglesia lo estamos acostumbrados a hacer muchas obras de teatro. Entonces en la obra de teatro, con los chicos sobre todo, vos hacías hacer cualquier cosita y ya tenían la excusa para invitar al padre. Entonces era una buena señal de evangelismo. Sí. ¿No? Entonces ahí mismo todo el evangelismo y todo eso. Esa es una buena idea para hacer. Pero vos vas a una iglesia y dices, no, los chicos no, que se queden ahí sentaditos y que no molesten el culto. El culto no es un teatro donde se puedan hacer obras de teatro. Y las chicas que danzan, los chicos que danzan, delante del altar, hay iglesias que dicen que eso es una discoteca, porque tenés chicos ahí bailando adelante. Entonces es como se van encerrando en el cambio, donde realmente en mi iglesia el tema de que las banderas sirvió mucho, porque las chicas se santificaban aún más para poder ser parte de ese ministerio, porque habían entendido los chicos la santidad que había en ese lugar. Entonces nos sirvió mucho eso para que ellos mismos puedan consagrar su vida. Ahora en otras iglesias no se lo dejan hacer porque dicen que es una discoteca. Ve cómo va cambiando los conceptos, no estar abierto a cambios que realmente son buenos. Hay que actuar con los chicos, ¿no? Hay gente que hay iglesias que no se lo permiten. Bien. B. Dios obra a través de los cambios. Esteban era lleno de sabiduría. Él enlazó en su mensaje la historia de Israel a su manera. Dejó que la historia hablara por él. Sus enemigos pensaban que el templo y la ley eran permanentes. Ellos creían que estos nunca cambiarían. Así que Esteban les dio 5 ejemplos de la obra de Dios por medio del cambio. El primer ejemplo. En el principio Dios obró por medio de hombres como Adán, Abel, Enoc y Noé. Pero Dios cambió sus métodos. Él decidió empezar una nueva nación a través de un hombre. Así que Dios se reveló a sí mismo a Abraham. Hechos 7, 2 y 8. Lo llamó para que se mudara a Mesopotamia, a la tierra prometida. Abraham se mudó a varios lugares. Así él llegó a ser padre de los judíos. Este fue un cambio grande en la manera en que Dios se relacionaba con la gente. Dios, cuando vemos en la creación, Dios empieza creando el cielo y la tierra, el universo. Después crea a Adán y Eva. O sea, es una creación mundial y se dedica solamente a un hombre y una mujer. Y ese hombre y esa mujer sigue a través de Enoc, sigue a través de Noé. Una vez que pasa Noé, dice, bueno, esto de una sola persona no sirve. Una línea genealógica de una sola persona no sirve. Entonces voy a tomar un pueblo y una nación. Entonces, fíjense que no decía la nación de Noé, no decía la nación de Enoc o la nación de Set, de los hijos de Adán y Eva, sino que siempre fueron individuos. Entonces llegó un momento donde esos individuos, Dios cambió el plan y dijo, bueno, ahora voy a empezar a trabajar con pueblos. Y llamó a Abraham para hacer su pueblo. Empezó con Abraham, siguió con Isaac y siguió con Jacob. Vemos que tardó muchísimo. Yo me lo imagino a Abraham esperando la gran promesa que Dios le había hecho de que sería una gran nación. Le nació un hijo. Y de ese hijo que iba a ser una gran nación. Pero yo sigo teniendo un solo hijo. Bueno, está bien. De ese hijo va a tener una gran nación. Ese hijo tiene 2 hijos. Abraham tiene 2 nietos por Isaac. A Esaú y a Jacob. O sea, Abraham, imagínate, la nación, esperando la gran promesa de Dios, de que iba a ser una gran nación fuerte y poderosa, y tiene un hijo y 2 nietos. Ahí tenés toda tu descendencia. O sea que la promesa de Dios... imaginaba que eso era para el futuro, pensaba que era una familia nada más. Claro, él veía así como que era lo que quería ahora. Claro. Pero tenemos que ver que los planes de Dios se van a cumplir sí o sí a lo largo de su tiempo, no a lo largo de nuestro tiempo. Entonces recién Jacob fue que tuvo 12 hijos, acá tenemos una familia más numerosa. Y de 12 hijos, ya tenemos 12 hijos, 2 nietos y un hijo. O sea, 12 bisnietos, 2 nietos y un hijo. Entonces ya podemos ver cómo ya Abraham empieza a ver cómo Dios empieza a obrar. De a uno, despacio, paso por paso. No se apresuren las cosas de Dios. Parece que queremos las cosas de Dios de inmediato y ahora. Y no, las cosas de Dios se van dando paulatinamente.
quedó con la idea, paulatinamente es poco. Sigamos creyendo que Dios nos va a dar lo que nos prometió de a poco y paulatinamente. Está todo en su plan. Entonces ahí es donde Dios agarra un pueblo directamente. Ese es un gran cambio, de un solo hombre a un pueblo. Eso es lo primero que dijo Esteban. Lo segundo que dijo, Jacob y sus 12 hijos se cambiaron de ciudad. Hechos 7, 9 y 16. Esta fue una gran sorpresa. Pero Dios los ayudó a hacer los cambios. El otro es, era tiempo de hacer otro cambio. Moisés nació y llegó a ser el líder de los israelitas en su salida en Egipto y su regreso a Canaán. Muchos israelitas se quejaron por el cambio. Otro cambio. El cuarto cambio fue relacionado con la adoración. Los israelitas habían sacrificado el cordero de Pascua. Ahora era el tiempo para el tabernáculo. Este no sería permanente y tendría que transportarlo de un lugar a otro. Esto enfatiza el hecho de que Dios cambia de lugares. Dios cambia de lugares. Dios no está solamente en un solo lugar, Dios está en todos lados. ¿Se acuerdan que ellos pensaban que el Dios solamente era Dios territorial? Toda la gente de Canaán, todos los dioses que ellos tenían, eran dioses territoriales. Que solamente tenían poder o en la montaña, o en la llanura, o en el mar, o en el cielo. Entonces acá lo que Esteban le está diciendo es que Dios no es así. Dios tiene lugar en todas partes del mundo. Entonces los judíos entendieron que, o Esteban les trata de hacer entender que Dios no está solamente en el templo. Dios no está solamente bajo su ley. Dios está en todo el mundo. Si está en todo el mundo, tiene que tener formas de actuar para bendecir a todo el mundo. Y eso lo volvió loco. Eso lo volvió loco. Porque ellos pensaban que Dios era solamente para ellos. Entonces eso lo volvía loco. Se enojaban más todavía. Diciéndole son igual de todo el mundo. Y el quinto ejemplo de cambio que Esteban mostró fue el del templo. Dios permitió que Salomón lo edificara. El templo no era el hogar de Dios, sino solamente un símbolo de su presencia. Eso les cayó aún peor todavía. Era un símbolo de la presencia de Dios. Si no, volvían a caer en el mismo problema que tuvieron las tribus de Judá. ¿Se acuerdan las tribus de Judá? Que pensaron que no iban a ir esclavos a Babilonia porque tenían el templo. Entonces, mientras que llegamos al templo de Jehová, nada nos va a pasar. Babilonia vino, destruyó el templo de Jehová y lo dejó sin nada. Lo mismo pasó con ellos, después se destruyó el templo y se quedó sin nada. Esteban usó 5 ilustraciones para indicar un punto. Dios obra a través del cambio y por esta razón cambió un gran número de cosas en el pasado. Esteban indicó que la ley y el templo no eran permanentes. Le dijo que Dios podría hacer más cambios. ¿Qué clase de cambio quiere Dios hacer hoy? El Espíritu siempre debe ser el único que nos guíe. Pero consideremos las siguientes preguntas. ¿La escuela dominical debe ser siempre el domingo por la mañana? No. Puede ser en cualquier momento. O los sábados. O los sábados, o entre semana en el colegio. Pero no necesariamente. Pero por eso se llama escuela dominical. Porque van los domingos. Escuela sabatical. Sabatical. O escuelita bíblica sería, o la escuela bíblica para niños sería la forma correcta. Claro, porque mayormente se usaba ¿no? la escuelita, o sea, como para un tema ¿no? de los días de reuniones, como para que no molesten los niños, entonces los llevaban a ese lugar. Claro, depende del lugar que tengan. Pasa que eso es una guardería más que una escuelita. Por lo menos nosotros hacíamos una escuelita los domingos a la mañana, y era un culto. Un culto para chicos, donde los chicos cantaban, saltaban, venían los músicos, tocaban alabanza. Y en vez de haber prédica, terminaban la alabanza 10, 15 minutos y se iban todas las aulas. Y entonces ahí donde se daba la clase, tomaban, desayunaban, todo. Después cuando sonaba la campana, volvían todos al templo, cantaban una canción más y se iban todos para la casa.
sea que era una actividad especial. Pero ahí ya había mucha gente. Había mucha gente. Claro, había esa. Los adultos también podían ir, tenían la escuela bíblica el mismo día. Era otra cosa. Pero vamos a hacerlo también. Yo no espero nada menos que eso. Sería bueno. Pasa que. Falta de la reunión y los chicos estaban en la Claro, ahí tenemos el problema. Eso es una guardería. Nosotros hacemos eso, del hecho que en el mismo momento donde haya reunión acá, haya reunión para los chicos, ya tenemos miembros de la iglesia que están perdiendo la reunión. Tenemos a los maestros que están allá, que están cuidando a los chicos. Encima se suele hacer, que no sé si acá también pasaba, que los adolescentes ayudan a la maestra. Que tocaban a los adolescentes, venía a ayudarme. O sea que encima que la maestra se perdía o el maestro se perdía el culto, los adolescentes también se perdían el culto. O sea que empezamos a tener amor por la actividad y no por el Señor. Nosotros venimos acá al culto a tener amor por el Señor, no por la actividad. Entonces ellos iban a la actividad de ellos, estaban re contentos, lo hacían re bien, pero se perdían el culto. Y perderse el culto no está bueno. Porque Dios nos habla a través de... Un día para los chicos. Los domingos que había culto y Pues imagínense Cuando estábamos en el local de aldear era todo. todos los cultos, porque era guardería. Claro. Era más tirando a guardería más que lo mismo, de ojalá la vida. ¿No? Encima tenés ruido, tenés golpes, tenés la gente que está cantando acá y vos estás tratando de enseñar a los chicos, y los chicos se te corren para todos lados, tenés que hablar despacito, hacerlos callar, porque molestan en el culto, eso es. Y en los desorden, Está bien ahora los sábados. Sí, no sé. cruciamos, y si tuviéramos más lugar donde podemos hacer aulas, lo haríamos todos juntos. Esto lo haríamos el mismo día. Entonces vos traes a los chicos, la maestra se hace cargo, y nos vamos los grandes a estudiar al otro lado. Eso tendría que ser así, escuela bíblica para los chicos y para los grandes, en el mismo día. Entonces todos estaríamos aprendiendo. Tendría que ser un lugar mucho más grande, con salones. Nosotros tenemos un lugarcito donde íbamos los adultos, arriba de todos, sentados en el piso, porque había tantos chicos que todas las aulas ocupadas. Claro, un lugar para acomodarlo, ambientarlo. Ambientarlo para poder dar clase. Para ellos también. la República Dominicana, no puedo del Paraguay, mi papá se iba a la reunión de los grandes, tenía el templo aparte, y nosotros teníamos otra casita para nuestro papá. Yo me iba a contar. Eso también entra la guardería. La guardería está buena hasta cierto punto. También hay que enseñar a los chicos y estar sentaditos escuchando la palabra de Dios, cantándole a Dios. Porque la guardería está buena hasta cierto punto. Cuando son muy bebitos, ¿verdad? Cuando uno grita no puede soltar. La mamá tiene que estar afuera, empezó a llorar, lo agarrás, después le enseñás a que se sienta al lado tuyo. Lo que pasa es que no le puedes enseñar a un chico que se sienta al lado tuyo 2 horas mirando el culto, cuando en tu casa no lo puedes sentar 2 minutos a desayunar. Y el nene te empieza los gritos y va corriendo para acá, para allá. Cuando no lo puedes dominar en tu casa, 24 horas los 7 días de la semana, menos lo vas a dominar 2 horas en el culto. El culto muestra qué está pasando en tu casa. Si vos ves que el nene viene, se sienta ahí tranquilito, es porque en casa se porta igual. Ahora si vos ves que el nene viene, se salta por toda la silla, va a patear que está dirigiendo, que se tiene el agua por encima, es lo que pasa en la casa. Y lamentablemente, como los hogares están tan destruidos últimamente, no dejamos de ser. Y no, me he casado, no vamos a hacer. Porque eso es así. Ahí está la cosa. La cosa es que en el municipio, el segundo altar. No, pero no para arriba, para ponérselo aquí. ¿Se entiende para la idea entonces de la escuela bíblica? Bien, ahora respondemos la primera pregunta. La segunda. En la escuela debe siempre lo digo, la segunda. ¿La iglesia debe hacer algo más para alcanzar a los niños? Y sería bueno siempre hacer algo más, ¿no? O sea, la iglesia, En los general. hermanos comprometerse, bueno, voy a buscar a nuestros hijos, mis sobrinos, ¿sí? Claro. A buscar todo. Eso es una buena estrategia también para hacer algo más por los niños, ¿no? Traerlos, ir a buscar, que vengan, que estén. Si viven lejos, le vas a traer niños, claro, ya es un compromiso extra. A eso te refieres. A eso se refiere bien.
Bien, sigamos la siguiente pregunta. Dice, ¿debe tener siempre sus reuniones dentro de un edificio? No. Puede ser al aire libre, podemos ir de picnic, lo tenemos afuera, podemos abrir esa puerta con una guitarra, tener punto afuera. El formato lo da el hombre, ¿no? Lo da el hombre. Vamos a tener nuestra iglesia a un lado. Claro, conforme a las posiciones que uno tiene también. Está bueno eso. En el lugar no limitaba, sí, llovía no hacía, pero sé que el pastor en su casa lo empezaba y iba hacia afuera, pero. Y los obreros que traigan esa área. ¿Eh? No puede estar una completa y sentado en la vereda porque la verdad. Claro. Para hacerlo con los niños. Porque si una sola mancha no hace. No se puede, claro, tiene que ser válido. Por eso uno tiene que dar la estructura, también infraestructura para poder hacer algo así. Ajá. Donde quedamos en un edificio, los principios para el vestir y el cabello cambiarán algún día. Los principios para el vestir y el cabello cambiarán algún día. Sí, va cambiando, no, va cambiando y el cabello largo, que tenemos. Claro, para mí me suena que antes la mujer usa largo o corto. La mujer usa largo y corto y eso no quiere decir que la mujer que use cabello corto le quiera pasar al hombre. O que usemos pantalones y le quiera pasar al hombre. A esa me entiendo, no. Bien. Predicar un sermón es el mejor plan de cada servicio. O sea, cada servicio hay que predicar. O se pasa otra cosa. Se pasa una obra de teatro, se puede cantar canciones, se puede llorar. Viste que en el país dice que lo usaban como velo. Sí. ¿Qué dice que lo usaban? Que no se lo acuerdo que lo usaban como velo. Y que pasa que la iglesia Hablando de esa época también. Claro, hablando de esa época, las mujeres que eran prostitutas se cortaban el pelo. Las prostitutas andaban con pelo corto. Y no usaban velo. Y tenían que usar velo para taparse el pelo para que no se den cuenta. Si no, los hombres entonces O más. sea que si la mujer tenía en esa época pelo corto, significa la posición de que era. Claro, ya te No tiene nada que ver ahora, no usa el pelo más. Y algunos lo toman todavía, es que se quieren Yo sé. cortar el pelo, que no se quieren teñir, que no quieren usar ropa. Es que hay iglesias que no te dejan. Eso para estudiar la palabra. Si estudiaras la palabra y la entenderías, el Espíritu te daría discernimiento para entender eso. Ahora, como vos no la querés estudiar y la rechazás al estudio, el Espíritu no te da discernimiento. Te quedas con lo que dice la ley. La palabra, y la letra, más. Quedas por eso. Si no pusiera tu corazón en querer comprender lo que el Espíritu les quiere decir, el Espíritu Santo se lo revelaría y le mostraría. Pero como no ponen el corazón en eso, sino que prefieren aferrarse a sus tradiciones, Dios lo deja. Yo conocí un caso, porque eso también como que trae desilusión. Porque he conocido, por ejemplo, un matrimonio que la señora, la chica mucho más joven, iba a una iglesia así, no iba a juntar, desfilarse, nada. Las mujeres tenían la camisa por acá, y el marido no me gustaba eso. ¿Cómo puede ser que antes estaban mejor y ahora pasan viste y cosas así? Y por eso se separaron. Se separaron. Y bueno. En eso termina. Y la iglesia no me dejaba, yo decía, la iglesia no me dejaba. Eso por no comprender bien las cosas. Me trae desilusiones. Trae destrucción. Tremendo. Separación y división porque al final. Y no comprende. Al marido le rechazó y se. En vez de ganar, destruyó todo su matrimonio. Por eso el diablo también es astuto y sabe cómo meterse, ¿no? Tenemos que tener cuidado con esas artimañas. Bueno, predicar un sermón es el mejor plan para cada servicio. No, podemos cantarlo, podemos hacer una obra de teatro para predicar, podemos predicar de muchas maneras. ¿Hay más formas para que los laicos trabajen en la obra de Dios? O sea, los que no son líderes trabajen, los simples creyentes se involucren. Sí, siempre. Ustedes están dispuestos, ¿no? A hacerlo, pero siempre están invitados a participar. Hay que estar siempre invitándolos a para que sean Lo parte. que no entiendo bien es lo simple. ¿Cuáles son los simples? ¿Dónde dice lo simple? No, que yo lo leí en la Biblia, de los simples. Habría que ver bien este versículo. Después lo buscamos y vemos a qué se refiere con los simples. Hay un proverbio para lo que es simple. Los simples pasan y se llevan al daño. Hay un proverbio. Sí, porque hay muchos. Sí. Claro.
No hay bien a qué se refiere. Pero simple puede ser, en ese caso, en ese proverbio, se refiere a las personas que no son espirituales, que tienen discernimiento, son simples. No le importa. Que ven todo con simpleza. No existe un mundo espiritual, no existe nada de eso. Puede ser ignorante también. Y pasa que también llega la ignorancia. Personas son simples. ¿Dónde quedamos? ¿Cuál es la mejor forma de notar a un vecino? Hay más formas para que lograr tu trabajo en obra. ¿Cuál es la mejor forma de alcanzar al vecino no creyente? ¿Cuál es la mejor forma de alcanzar al vecino no creyente? El testimonio, el ejemplo. El otro día decíamos en el cosa del Día del Niño, que pusimos los parlantes afuera, vino enojadísimo un muchacho acá a la vuelta, Armando se llamaba. Así. El vecino no creyente. Hablaba así era el tipo. Vino Goliat. El Goliat era. Y yo lo veía que venía caminando así. Oh, Dios. Y venía y se me para al frente y me dice, escucha, porque ustedes quieren el local acá, no quiere decir que se metan dentro de mi casa con la música. Pero de verdad. Lo más lindo que ese día acá había una récord y no le dijo nada. Sí. Y había más gente. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con el hombre? Con Armando. O lo mandamos a pasear o... Era muy grande. ¿Dónde estaba la vida ahí? ¿Dónde estaba la vida? Te faltó tu onda que allá la piedra, te faltó ese día. ¿Cómo ganamos el vecino? No, hermano, ¿qué te pasa? Claro, la que es, tengo derecho a poner la música, ¿qué te crees que sos? Yo lo estoy dentro de tu casa. Pero dándole la razón tampoco Puede ser Con amabilidad. Dice que la palabra de Dios que el ganar, no, para nosotros el perder, es ganar. vencer el mal con el bien. Exactamente. No la plata de... ¿Cómo andas, hermano? ¿Cómo estás? Dame tu mano. La palabra blanda. Hablando a la vida. ¿Cómo estás? Un gusto, yo soy Pérez. ¿Tu nombre? Armando. Bueno, Armando, disculpame. La verdad que no me di cuenta. Disculpanos, ahora te lo soluciono. Y mi vez hizo que bajaba, pero no bajaba. Bajamos la música. Estaba Nacho al lado mío, que también es grandísimo, es lo que le agarra el paso. Ya, acá lo emboco, decía, acá lo agarramos, no hay problema, yo lo emboco, vos podés decirme, yo lo emboco. Se armaba así. Se armaba acá en la puerta de la iglesia, me da testimonio. Cómo Satanás te tienta, porque teníamos derecho a tener la música ahí. Era de mañana, a la tardecita, era un día domingo, había música por todos lados, teníamos derecho. Pero a veces el hecho de tener derecho no nos da derecho a manchar nuestro testimonio. Nuestro testimonio es primero. A mí que la música se escuche fuerte o despacio no me interesa. Lo que me interesa es que nuestro testimonio quede siempre bien, porque tenemos que, Armando, lo tenemos que ganar para él. A nuestro vecino hay que ganar para él. No conoce a Dios y Si eso. no lo ganamos, se van solitos. Es un instrumento. no le gustaban las alabanzas. ¿Qué pasa? Le va a decir a otro, no, viste que fulanito se empieza, que como son. Entonces, la mano la vamos a llevar. Tenemos que movernos así, tratando de cuidar siempre el testimonio, por más que tengamos derechos, tenemos que aprender a ceder nuestros derechos por el bien común del reino de Dios. El hecho de que yo tenga derecho no me lleva a lastimar a las personas y a alejarlas del Evangelio, porque Cristo murió también por el señor Armando. Iba a ser culpa mía, y yo me ponía a discutir con él, por tener la música más fuerte. Qué pavada que era, pero había tocado un orgullo. Satanás me dice, ¿quién es este para decirte eso? Encima estaba Nacho al lado mío, yo lo empujo. ¿Quién es el circunciso para hablar? Tenemos derecho, pero cedemos el derecho por un bien mayor del reino de Dios. Ahí tenemos una forma para ganar a los vecinos no creyentes. o si no se van. Bien, nos fuimos los más súper tranquilos. Sí, porque el enemigo sabe dónde se va. El enemigo sabe. El enemigo sabe. Te prueba. Decía, me tuve que tragar. No, mi amor, yo no. No, pero a veces Yo me decía, mirá, te ganó, te ganó, te quiso. ¿Sabes que cuando ustedes ven el enemigo?
me hizo un favor. Se le hizo recordar. Nosotros no era bendición en mi casa, así que. Es complicado. Me hizo un favor. Pero a nivel de 20 dice. ¿Y a dónde está, ¿Dónde está? ¿Te venció esta? No me lo venció nada. Es cierto. El Señor sabe por qué hace las cosas. Simplemente le deja la mano de él. Señor, vos sabés por qué lo hiciste, vos sabrás por qué. Exactamente. Tomé la victoria y la derrota. Después la siguiente pregunta dice, ¿estamos empezando suficientes iglesias en las ciudades? Sí, ¿no? ¿Estamos empezando suficientes iglesias en las ciudades? Estamos abriendo ahora. Estamos abriendo, sí, está abriendo muchas obras, así que eso estoy tranquilo. ¿Cómo podemos ayudar a los graduados de nuestro instituto bíblico a comenzar nuevas iglesias? ¿Cómo podemos? Ayudar a los graduados de nuestro instituto bíblico a comenzar nuevas iglesias. Todavía no grabamos ninguno, ¿no? Me gusta por duda. Todavía no grabamos ninguno. ¿Grabamos alguno o No, No, ¿quién? nos falta un montón. Ay, estamos a la mitad de uno. Ya quiere levantar. Tirando para el otro. No, pero por ejemplo, el maestro es, o sea, ¿cómo se dice? Lo que es el ministerio de seguir abriendo, eso no es el ministerio apostólico. Apostólico. Puede ser que haya también, ¿no? ¿Qué pasa? Hay iglesias que manden a abrir iglesias a otro lado. A eso se refiere. Y el hecho de cómo ayuda a la iglesia, los demás están abriendo iglesias. Las horas de clase en el instituto bíblico deben usarse para conferencias y discusiones. O sea, ahora. Ahora, Pero que uno puede cambiar, puede tener 5 procesos y hay algo como Debate. esa es la idea. Y discusiones, sí, se van a tomar más. Lo mejor que hay siempre es la charla cuando estamos dando clases, las opiniones, el punto de vista. Ahí es donde nosotros nos enriquecemos nosotros. Preguntas y respuestas, ¿no? Preguntas y respuestas, debates, entre los alumnos mismos. Ese es lo mejor que hay. Sacar todas las dudas también. Sacar ninguno. O sea que esto es como que está aprobando. Porque Claro, está haciendo una pregunta. Está preguntando si. Me está hablando del hecho de romper los moldes que ya están preestablecidos. Que está bueno, se puede hacer más cosas. Se puede hacer más cosas. Podemos traer a alguien que sepa más todavía y dar una charla sobre un tema específico. Está bueno. También me puedo poner el papel de estar en contra totalmente y ustedes tienen que derribar mis argumentos. Eso también me gusta hacer. Hoy no se dio, pero yo me pongo en contra de un punto y ustedes tienen que derribar mis argumentos. Por ejemplo, que yo diga, Dios no existe. Ustedes tienen que darme sus argumentos de por qué Dios existe. Eso lo vamos a hacer en otro momento. Está muy buena esa temática, esa forma de dar la clase. Yo me acuerdo que una vez en una de las clases bíblicas pusimos el televisor. No sé qué se trajo el televisor así para que nada refrescado. Lo pusimos ahí y fue el juicio en contra de la televisión. Entonces pusimos el abogado defensor y la fiscalía que era el que acusaba a la televisión. Entonces poníamos a todos los demás que eran el jurado. Entonces entre ellos dos discutían para ver si era bueno o mala la televisión. Si era culpable o inocente la televisión. Entonces uno decía, no, la televisión es mala. Porque te muestra todo lo malo y te guía siempre para el mal, y siempre vas a ver cosas feas, vas a ver adulterio, vas a ver infidelidades, vas a ver cosas muy feas. ¿No? Entonces, tiene razón. Entonces de repente saltaba el otro, el abogado defensor, y decía, no, espere. Ustedes quieren ver esas cosas, yo lo tengo. Pero acá mi defensor, cuando vos quieras salir afuera, te va a decir si hace frío o calor. como un abogado. Que ahí el abogado defensor. Entonces ahí se armaba un debate. Salía el alma de abogado. Ya ahí se mataban entre todos. Porque en realidad no es mala. El ser humano hace poner cosas Es el malas. instrumento. Vos sos el que toma control de la tele. No vos tomás control de tu vida. Vos tomás el control. Entonces saltaba el acusado y decía, no, porque ese separó a mi familia. Pues yo estoy comiendo y mi hijo está viendo ese cremoso y está hablando con nosotros. Entonces ahí armamos la discusión, es buenísima. Ahí te llaman a salir con el celular. Bueno, Bueno, ahorita podemos hacer con el celular tranquilamente. Bueno, el celular, por ejemplo, en mi casa, a la hora del almuerzo que se come, nadie tiene celular a la mesa.
Nadie tiene celular en la mesa. Yo lo tengo, te saco fotos que mando en el grupo lo que como y hago celular en la mesa. Pero no, estamos comiendo en la familia. Estamos, no, viste, porque tenemos celular en la mesa. Pero el celular en la mesa a la hora de la comida no estamos. Para mí es una falta de respeto. Es el único horario que comemos en familia, es una falta de respeto. Que esté mirando el videito, que esté con la música, que esté. No. El amor no se respeta. Después de Lo que todas las pasa es que ya cosas. se perdieron mucho. Pero también estamos nosotros que tenemos que poner también eso, ¿entendés? Es un rato de comida, ¿cuántos 15 minutos estamos comiendo? Es mucho. Toda la hora se puede celular. Ya me cansé, ¿viste? A la hora con el auricular, a la otra con el video, el otro también con el Facebook. Escuchame una cosa, les digo. En la mesa a la mediodía nadie quiere celular en la mesa. Corta. Eso en la mesa no. Hicieron caso. Y ¿Quieres tener celular o querés que case con El espíritu Armando. El espíritu Armando. Ahí siempre va a dar ahí a Santa. Nosotros ayer estuvimos toda la mañana en el banco, ahí adentro sentado en el banco. Vos tenés que ver la gente que estaba haciendo cola, lo desesperado que estaban, no porque estaban tardando mucho, sino que vos veías los dedos, era como que estaban así. Porque necesitaban el celular, el banco no te deja usar el celular. Estaban desesperados, era como una adicción más allá del cigarrillo. Viste que el que fuma, por lo que siempre está así. Por más que no tenga el cigarrillo en la mano. Porque necesita, ahí se cumple la palabra, el ojo no se sacia de ver. Algo así, pero es verdad, porque es como que si estás así, necesitas estar es verdad, eso todo. Es una... Si hay en Netflix hay un documental que dice el peligro de las redes sociales. Tremendo, muy bueno, véanlo. El peligro de las redes sociales. Bueno, por lo menos. Estaba dónde que la hora de clase del texto bíblico de la Bien. ¿Cuáles son algunas formas mejores para que los creyentes de diferentes culturas trabajen unidos? Los que tienen diferencias, sí, no. Diferentes culturas. Pensamiento, algo así. Y sería gente más pobre o gente rica, más que nada. Nosotros tenemos una cultura acá de gente que por ahí. O gente de la ciudad o gente del campo. Que gente de ciudad, gente de campo, empresarios y nosotros Porque que. el enemigo suele usar eso como para armar un grupito y Va separando. Tenemos que aprender a no separarnos por esas clases sociales. Creo que todos somos un cuerpo. Ajá. ¿Deberíamos tener más institutos bíblicos por extensión? No sé. No sé, No, pero por extensión, o sea, son esos que. Como el IET. El instituto bíblico por extensión, para afuera. Dios permite que los creyentes coman toda clase de comida. Oh, qué buen tema. Dios permite que los creyentes coman toda clase de comida. No. Solamente debemos comer la palabra de Dios. No, hablamos ahora de comida, de comida. Ah, de comida para Sanguchitos, alimentos. Sí, así. Asado me viene a comer. Dios permite, pero también tiene sus consecuencias, porque Yo creo que te puedo comer todo lo que vos quieras. Ahora vos tenés que darte cuenta que la comida en exceso es daño para vos. ayuda a los templos, ¿no? Orar antes de comer. Dar gracias. Hoy hablamos con Sabrina. Nosotros cuando antes de comer no oramos. La palabra de Dios nos dice que tenemos que orar antes de comer. La palabra de Dios dice que tenemos que dar gracias. Que es cosa diferente. No es lo mismo orar que dar gracias. Yo Nosotros cuando comemos. persona que ora para la comida y me dice y te pido popular y te pido popular así. Nada más pero no, yo no que arregla la comida, me dice la vida del cuerpo, no me sabe. Agradeció, ya está. Gracias al cuerpo, Muchas gracias por el alimento, por la bendición, por algo de nuestra mesa. En tu nombre Jesús, amén. Es dar gracias por el alimento. Uno mientras hay que orar, Claro, yo estoy bien. Amén. Mi papá también, mi papá ora para comer, que me ora, Sí, ora, le dice a la niña y al huérfano y mi pareja gana. Quiero comer, y no ora para que gracias, no hay que alimento, no es. Sí, que ahora. Y ahora y se va mucho.
Y Cada uno la viene que con una vez que la vaca, que el alimento que había comido la vaca, que hace Claro, hay que ser puntual. que había plantado. Y se va por cualquier interesante lo que dijo. En el momento de las ofrendas, o sea, está bien, digamos, darle trabajo a eso. Hay que no tiene de trabajo. El trabajo, claro. Pero ves, Hay que bendecir las ofrendas. y también porque si se logra el trabajo, no, pero vos no te llamaron para que tenga trabajo. Para que tenga trabajo puede ofrendar y puede animar. Claro, ahí está bien. Ahí está bien. Ahí está bien para decir algo. Claro, no irte para otro lado, está raro. Eso me refiero, sí, para Dale que trabaja, que no tiene. No, el perrito que se lastimó, curado, estaba por ese lado, que vamos a mirar que se fue. ¿No? Ya se fue. Con la frente, con la frente. Hoy a la mañana que estamos en la serie del perrito que se le había agarrado el ataque. Ah, el perrito de ataque. No, cada uno compartió una palabra hoy, ¿no? Y Jenny se entendió hoy. Salió con el perro del vecino con el otro. La palabra que yo compartí de mañana me la mandó un chico del Chaco, también. Ah, mira. Hermano, te comparto una palabra. ¿Y qué te va a dar en así? Bien, la pregunta es, ¿Dios permite que los creyentes coman toda clase de comida? ¿Pueden comer los creyentes de todo o no pueden comer de todo? ¿Podemos comer chancho que la Biblia lo prohíbe? ¿Podemos comer morcilla que la Biblia lo prohíbe o no podemos comer morcilla que la Biblia lo ¿La prohíbe? Biblia prohíbe? No. La morcilla no. Y habla de la sangre, la bolilla de la sangre. Pero está cocinada, no está cruda. Digamos, para mí cuando se refiere a comer así la sangre es como de un video de un chino, como de un video chino que la comía la rata así viva. Para mí es se refiere. No a la morcilla en sí. Claro, cuando habla de no comer sangre, se refiere a no comer animales vivos. Crudos o vivos sobre todo. No comer animales vivos, esa es la prohibición. También con la sangre no tiene nada que ver con el tema de la morcilla y todo eso. Muchos hermanos que dicen, no, yo no como morcilla. Entonces hay que dejarlo así. Hay que dejarlo así. Si su conciencia lo acusa, es mejor dejarlo ahí que no coma morcilla. Y yo no comer morcilla delante de él, porque lo hago mal a él. Y no contradecirlo. No contradecirlo. Si él tiene eso en la cabeza, Si puede explicarse y él lo puede entender, está bien. Está bien. Pero si no lo entiende, respetarse. hay que respetarlo, y no solamente hay que respetarlo, hay que acompañarlo. Pues yo por Si su... te sientas a la mesa con él, lo respetas. Claro, no como delante de él, porque le estoy haciendo mal a él. Pero la Biblia lo dice. Conciencia. Qué tremendo. A mí no me gusta. Pero el chancho sí, porque el chancho también es un animal impuro, dice la Biblia. Una vez que lo orás y lo santificás, ya deja de ser. Claro. Deja de ser impuro. El hizo y limpio es todo Sí, porque si santificado. no, hay una parte que corrige, ¿no? Jesús limpió todos los alimentos. Sí. No, Mediante la gracia, el Señor limpió más y come. es inmundo lo que yo entiendo. Ahora, si tu hermano va a caer por eso, se va a entristecer, se va a ofender por esa Biblia, no. No hay que hacerlo. Claro. Pero no por la comida, sino por tu hermano. Y el versículo ese de mati come se refiere a los judíos, a los gentiles. O sea que podemos ir dentro de lo que hay que matarlos y comerlos. O sea, matarlos en el sentido que salgan del mundo espiritual negro que viven y comerlos de traerlos al reino de Dios. Y no ser caníbal y comerse a los No ser caníbal, comértelo. Eso no sabía yo. Exactamente, a eso sabía. Bien, ¿Dios permite que los creyentes coman toda clase de comida? Sí, los creyentes sí. ¿Hay una manera mejor de hacer este libro? Sí, sin tantos errores. Jesucristo es el mismo de ayer y hoy y por los siglos. Hebreos 13:8, Santiago 1:17. Él es el mismo Dios, pero a menudo cambia la forma de hacer las cosas. Los que temen a los cambios, temen a la forma como Dios obra. Él nos da la gracia para hacer preguntas y plantear ideas nuevas. Trate de agregar 10 preguntas a las de arriba. Recuerde, la verdad supera los cuestionamientos. Eso no lo vamos a hacer, como agregar 10 preguntas, porque ya nos entendimos demasiado. C. ¿Tengo claro ese punto, no? ¿El anterior?
Dios es muy grande para limitarse a un solo lugar. El templo era el lugar especial, así como Jerusalén y Palestina. Pero esos no eran los únicos lugares especiales para Dios. Él derrama sus bendiciones en muchos sitios y Él es muy grande para limitarse solo a uno. Esteban dio 4 ejemplos para ilustrar esta verdad. 1. El padre de Israel y los patriarcas recibieron bendición fuera de la tierra de Israel. Abraham fue llamado en Mesopotamia. Allí fue cuando se encontró con Dios por primera vez. Dios le dio promesas antes de que él viniera a Aram. Asimismo, Dios estuvo con José en Egipto. También Siquem fue el lugar digno para que Jacob y sus hijos fueran sepultados. A los judíos no creyentes no les gustó la forma favorable en que Esteban hablaba de Siquem, pues esta era la capital de Samaria, y los judíos odiaban a los samaritanos. Moisés se encontró con Dios en Madián. Esteban fue claro al señalar que Dios dio 2 hijos a Moisés en Madián. Por lo tanto, Jerusalén y Palestina no son los únicos lugares que le gustan a Dios. Mesopotamia, Egipto, Siquem y Madián son también lugares especiales para Dios. Dios no solamente obra en un solo lugar, sino en varios lugares. No. La ley fue dada fuera de la tierra de Israel. Moisés estaba en el desierto cuando recibió la ley. Yo pensaba que era muy especial Jerusalén, pero ni la ley. El tabernáculo no fue construido en Jerusalén, sino en el desierto. Los judíos lo llevaron con ellos cuando vinieron a Canaán. El templo era especial, pero no era el hogar de Dios. Dios no vivía allí. Esteban probó esto citando Isaías 66:1. Si el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Perdón, el estrado de mi lugar de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas las cosas? Claro, se agregó algo que tiene que agregar, ¿me parece? ¿Cómo? De Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar? Nosotros tenemos la casa de El lugar. No, acá dice en mi lugar no está bien. No, la Biblia. la Biblia. Hay palabra agregada. Hay palabra agregada, por eso. No, está agregado, está chelón. Hay forma de poder hacer el libro. Por eso está por humano, así que se puede agregar. En otras palabras, los humanos no pueden edificar una casa para Dios. No podemos decir a Dios dónde debe morar. El Creador hizo su propia morada donde vivir. Estos 4 ejemplos enfatizan un punto. No es bueno limitar a Dios a un solo sitio. Dios es más grande que el templo, que Jerusalén y Palestina. ¿Cómo se aplica esta enseñanza a los creyentes de hoy? Debemos reconocer que Dios ama a las personas de todos los lugares y no debemos limitar su presencia al edificio de la iglesia. La Biblia nos enseña que debemos congregarnos, pero un edificio no es el único lugar para encontrarnos con Dios. Hay creyentes que esperan para adorar a Dios hasta cuando entran a la iglesia, pero Dios quiere que lo adoren cada día en todo lugar. Él nos invita a cantar y a orar durante toda la semana. Los que buscan a Dios lo encuentran y con frecuencia fuera de la iglesia. Está bueno, ¿no? Algunos creyentes tienen ideas extrañas, hablan de cosas santas dentro de la iglesia, pero fuera actúan como si Dios no los oyera. Honran a Dios dentro de la iglesia, pero fuera viven como si Dios no los viera. Estos creyentes son
en gran manera como los enemigos de Esteban, es decir, que limitan a Dios a un lugar especial. Pero la adoración aceptable debe ser en espíritu y en verdad. Adoremos a Dios también en todo lo que hacemos. Muchas veces pensamos que Dios está dentro de la iglesia y vengo discutiendo, vengo peleando todo el camino, a los insultos, a los gritos, a los puñetazos, pero cuando entro por ahí, ahí me cambió la cara, hola hermanito, bendiciones, qué lindo estar todos juntos acá, qué bendición. Terminó el culto, cruzó la calle y todo empieza de nuevo. Dios está en todo sitio y en todo lugar, siempre se está mirando y en todo lado nos pide exactamente lo mismo que nos pide acá. Portarnos bien, ser de testimonio y adorarlo en espíritu y en verdad. Y a veces pasa así, ¿no? Yo por ejemplo en mi casa estoy con una alabanza o adoración y siento algo especial de diferente. A veces muchas veces en la iglesia no me pasa, pero en mi casa me suele pasar y me arrodillo, me humillo y lloro y me derramo. ¿Qué le pasa? Y a veces es la mejor adoración que es a mí se me pasa, bueno, yo cuando creo que trabajo, yo trabajo adelante, me le digo que si puedo escuchar la alabanza, sí, me dice, entonces también del otro lado del trabajo que me parece lo mismo que me parece. Sí, me dice, no hay problema, y a veces, usted tiene cámara, y a veces me da esta gana de bailar, entras en la atracción y estás ahí, pero no me importa. ¿Qué estás haciendo ahí? No, ya pidió permiso, por eso ahí. Por eso iba a pedir permiso a veces, a la gente de cámara. ¿Viste? Tenía que haber hecho eso. ¿Cuánto fue? Así que Dios está siempre ahí, ¿sí? ¿Tenemos un punto más? ¿Un punto más? 3. Esteban, el mensaje de Esteban, segunda parte. Hechos 1, 7.1, 8.1. Identificar y aplicar 3 verdades relacionadas al mensaje de Esteban y su muerte. La primera verdad, A. Los niños por lo general siguen las huellas de su padre. ¿Por qué Esteban hizo un repaso de la historia de Israel? Claro, vos estás leyendo la historia que hace Esteban, y vos ves cómo viene despacito Esteban contando la historia y de repente se enloquece. Y empieza a decir, ustedes lo mataron. Viene contando bien la historia, porque Abraham, porque Isaac, porque empiezan del desierto, porque de repente corta ahí, dice, porque ustedes lo mataron. No me sorprende cómo Esteban cambia de posición en ese momento, de una pasiva totalmente a una agresiva. Se ve que se empezó a encender su espíritu por las cosas que él venía diciendo. Ya llegaba el momento donde empezaron el pueblo de Israel a matar a los profetas. Entonces él unió que mataron a los profetas con que mataron al gran profeta, Jesús. Entonces se unió todo y explotó. Y ahí fue donde los demás se enojaron y lo pasaron por arriba. Tremendo lo de Esteban. ¿Por qué Esteban hizo un repaso de la historia de Israel? ¿Cuál fue su propósito? Su propósito fue mostrar un paralelo. Los líderes judíos trataron a Jesús de la misma forma en la que los judíos del Antiguo Testamento trataron a los siervos de Dios. ¿Ves? Esteban dijo a los líderes judíos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. 7:51. Cuando los padres rechazan a Dios, los hijos también lo hacen. Vea la figura 7.5, este mismo tema del rechazo. Acá tenemos la figura. Dice rechazo, 1. Rechazaron a José porque eran envidiosos, pero Dios estaba con él. Él los hizo gobernados sobre Egipto. Perdón, gobernados, será gobernador, ¿no? Él lo hizo gobernador de Egipto, sobre Egipto, querrá decir. O sea que así como Jesús, que fue rechazado por ellos, José fue rechazado por ellos, pero Dios lo hizo rey de reyes y señor de señores. Pero José fue rechazado por sus hermanos, digamos, ¿no? ¿Cómo? José fue rechazado Por sus hermanos. Y Jesús también fue rechazado por sus hermanos, por los judíos. Y al igual que José, bueno, lo quisieron matar y Dios lo hizo gobernador. Y Dios lo hizo a Jesús, rey de reyes. Rechazaron a Moisés, a quien Dios envió para ser su gobernador y libertador. ¿Se acuerdan cómo murmuraban en contra de Moisés siempre? Lo
mismo pasó con Jesús, lo rechazaron. Rechazaron a Dios y se volvieron a los ídolos, por lo cual Dios los rechazó a ellos. También hicieron eso. Rechazaron al Espíritu Santo, rechazaron la ley y los profetas, rechazaron a Jesús. El tema más importante del mensaje de Esteban fue el rechazo. Una y otra vez, algunos de los judíos se resistían a Dios y a su Espíritu. Cuando las personas persisten en rechazar a Dios, su corazón endurece y no escuchan la voz de Dios con claridad, ni tampoco ven las verdades espirituales. El corazón se va endureciendo. El hecho de que cada vez que escuchamos palabra de Dios y no la pongamos por obra, no la pongamos por práctica, nuestro corazón se va a ir endureciendo a esa palabra. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de cuando escuchamos palabra de Dios, escucharla con los oídos y atesorarla en el corazón y ponerla por práctica. Porque si Dios te dice una vez lo mismo, después te lo vuelvo a decir, y te lo vuelvo a decir, y vos no lo haces, llega un momento donde ya Dios, ¿para qué se lo voy a decir repitiendo? Y nuestro oído se vuelve totalmente sordo de esa palabra. Por ejemplo, Dios te dice tenés que perdonar. Tenés que perdonar. Y vos vais a la prédica y el que predica tenés que perdonar. Y el que dirige tenés que perdonar. Y en la ofrenda tenés que perdonar. Y vos salís de acá y seguís con el mismo odio, seguís con el mismo rencor a esa persona, ya el próximo culto, el próximo capaz Dios haga lo mismo, el próximo va a llegar un momento donde nuestro oído va a estar cauterizado directamente y no vamos a querer perdonar y Dios nos libera a nuestro necio corazón. No hay nada peor de que Dios nos libere a nuestro necio corazón. Así que cada vez que oremos para que Dios tenga un poquito más de paciencia, que Dios tenga un poquito más de misericordia, que no nos descargue, que no diga bueno, que nada. Pero uno debe pedir también de que le dé el Señor. Tenemos que decir, para mí, no sé si es un don o qué, pero yo nunca generé un orden por más daño que me hicieron, yo nunca odié a la persona. Me es más fácil perdonar. Es fácil. Para mí me es fácil perdonar. Es decir, ¿cómo puedes perdonar? ¿Por qué puedes perdonar? No te puedo explicar por qué. Para mí es fácil, pero entiendo que hay personas que les cuesta perdonar. Pero uno tiene que pedirle a Dios que le dé para que perdone a esa persona. Porque hacer daño a uno mismo. La única forma de perdonar muchas veces, esta es la persona que me lastimó. Entonces yo, en vez de acercarme a la persona que me lastimó, tratando de sanarme, yo lo que tengo que hacer es ir a Dios. Claro. Y el Dios es el que me va a sanar esa persona. Muchas veces cometemos ese error. Nosotros le decimos a la gente, tenés que perdonar, tenés que ir a hablar con la persona, tenés que pedirle perdón. La persona va a pedirle perdón, pero va a la persona, es carne contra carne. En cambio, lo que nosotros tenemos que hacer siempre es ir a Dios y que ahí recién Dios nos dé las fuerzas para ir a buscar o pedir perdón, o Dios arrima a la persona para que podamos pedir perdón. Porque si vamos nosotros, por ahí salimos heridos, porque la persona no te perdona. Claro, va con la carne. Vas con la carne y salí herido. La solución siempre está en Cristo. Toda nuestra solución está en Cristo. ¿Tenés algún problema de odio y rencor? Anda a Cristo. ¿Tenés algún problema de alcoholismo, de drogadicción? Anda a Cristo. ¿Tenés algún problema de adulterio, de fornicación? Anda a Cristo. En Cristo, a veces queremos ir a luchar contra las cosas. Y si nosotros queremos ir a luchar contra las cosas con nuestras propias fuerzas. Quiero cambiar mi carácter y voy a tratar de cambiar mi carácter con mi propia fuerza y no voy a poder. Dice que somos débiles. Nuestras fuerzas están en el Señor. Diga el fuerte, diga el débil, fuerte soy, pero en Dios. Así que yo lo que tengo que hacer es ir a Dios y buscar ahí mi cambio. En oración, en ayuno, en todas las actividades espirituales. ¿Se entiende cuál es la diferencia? Háganlo. De manera que se cumple en ello la profecía de Isaías que dijo: de oída oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y el corazón entienda y se convierta y yo los sane. Eso no va a pasar. O sea que si hay uno que falta de perdón es porque el corazón todavía no está sano. No está sano el corazón, por eso hay que sanar el corazón en Cristo. No ir directamente a la persona a tratar de sanar el corazón así. No, porque es peor. No le digo que a la persona me lo odiaba, le digo, otra la persona que te hizo daño, no siente nada. Y vos estás delante de la persona con un toque, con un toque, pero ¿qué es
y perdonarte. Eso está perdón, porque vos sola te lastimas. Vos sola te estás haciendo daño. La otra persona que te hizo daño, ni vos la te das. Vos estás con toda tu bronca, con ese carbón que te está quemando vos sola. A mí me pasó eso por falta de perdón, me agarró una úlcera. Te lastimamos nosotros solos. Cerremos. Aquellos que rechazaron a Dios se apartan de su ayuda y bendición. La rebelión contra Dios es un camino que lleva derecho al juicio. Si los pecados de los padres los afectaran solamente a ellos, ya sería suficientemente malo. Pero aún peor es saber que ellos ejercen gran influencia sobre sus hijos. Ana, la madre de Samuel, lo vio por la senda de la rectitud. Desde una edad muy temprana, ella lo dirigió hacia Dios. No fue por accidente que él le sirvió al Señor todos los días de su vida. En contraste, Herodias, la madre de Salomé, la llevó al pecado, lejos de Dios. Mateo 14. La madre de Salomé fue la culpable de la muerte de Juan. No nos sorprendería si Salomé hubiera continuado en el camino al infierno, porque fue el único camino que su madre le mostró. Hay personas que hacen preguntas sobre las maldiciones generacionales, es decir, que quieren saber si los pecados de los padres pasan a los hijos. La verdad es que cada persona es la que escoge y es responsable por sus propios pecados, pero la gente continúa preguntando, ¿el pecado de mis padres pasan a los hijos de los padres? No, los padres no transfieren sus pecados a sus hijos. Sin embargo, siempre los niños siguen las pisadas de sus padres, antes de llegar a ser lo suficientemente grandes para escoger bien, imitan a sus padres. Si papá o mamá maldicen, el niño aprenderá a maldecir. Si mamá y papá o mamá fuman o se embriagan, los hijos siempre seguirán su ejemplo. De hecho, a menudo si uno de los padres da un paso al mundo, el niño dará dos. Si el padre trata a la mamá con amabilidad, el hijo aprenderá a tratar a su esposa con la misma manera. Los niños aprenden más de los ejemplos que de las palabras. Un padre dijo a su hijo, haz lo que te digo y no lo que yo hago. Pero es difícil que un niño actúe de ese modo, porque los niños miran, hablan, caminan y actúan como sus padres. Si papá o mamá no guían a sus hijos hacia Dios, ¿quién lo hará? Por lo tanto, cada padre debe considerar esto. El destino de los hijos está, en gran parte, en manos de sus padres. La palabra de Esteban acerca de los hijos son verdaderas. Como vuestros padres, así también vosotros. Hechos 7:51. En Cristo, nosotros tenemos completa libertad de los pecados y de la esclavitud del pecado. Aún los creyentes debemos depender del Espíritu Santo para evitar seguir los malos ejemplos de los padres impíos. Una vez que un hombre, junto con su hijo, estaban escalando una montaña, cuando llegaron a un lugar muy peligroso, el padre se detuvo para examinar cuál sería el camino a seguir. El joven dijo, escoge el mejor camino, padre, yo voy a seguir tus pasos. Yo pensaba que esta era la parte donde dice que los hijos eran la consecuencia, pero la maldición es La maldición, porque vos estás viendo que es así y es la forma de vida. Es la única forma de ver. El pecado no es tu pecado, ¿por qué le aplico? Pero si la No te vas a maldición. juzgar por el pecado de tu mamá. Claro, Pero no. sí lo haces. Claro, pero lo vas a imitar. Claro. Siempre lo vas a imitar porque esa es la única forma de vida que viste. Yo me acuerdo cuando empezaba la secundaria, tenía 14 años, y me encontré con un hombre, un compañero mío, que no le gustaba el fútbol. Yo nunca pensé que había una persona en todo el mundo que no le gustaba el fútbol. ¿Por qué? Porque en el ambiente que yo me crié eran todos futboleros. Mi mamá le gustaba jugar el fútbol, a mi tío me llevaban a jugar con ellos, todos le gustaba el fútbol. Entonces de repente me encuentro con una persona, se me cayó el mundo. ¿Cómo puede ser que una persona, y lo mismo pasa acá? Si no aparece una persona que conozca a Dios y te dice que Dios es real, que nosotros no le damos ese ejemplo, el chico va a pensar que Dios no existe, o que Dios es la virgencita, que Dios es ir caminando al lugar, que Dios es... No sé si se entiende cuál es el ejemplo. El tema es que
Los chicos aprenden y su campo visual es lo que están viviendo. No entienden que hay algo más allá. Tienen que sacar la cabeza. Ahí mismo comprendí que a una persona no le gustaba el mate. Como en la secundaria, cuando te salí del grupito, no le gustaba el mate. ¿Cómo puede ser que a una persona no le guste el mate? No puede ser, no existe persona que no le guste el mate. Y él me decía, a mí no me gusta el mate. Entonces, sacar la cabeza del agujero y ver que hay un mundo más. A mí me pasa con el pecado. Yo vi todas las fiestas se emborrachaban todos en mi casa. Lo que era fin de año, estaban todos borrachos ahí. Entonces, ¿qué había que hacer fin de año? No sabía que era para festejar, se podía sentar, comer una comida. Era para emborracharse. Entonces, de repente aparezco con gente viendo una iglesia que ve que la pasan lindo, que no hace falta emborracharse para pasarlo bien. Entonces te cambia la cultura, te cambia la cabeza. Entonces ahí es donde vos rompés las maldiciones generacionales, de que todas las fiestas vivíamos borrachos, nos encontramos. Entonces mis hijos tienen la elección de o ver el camino de sus abuelos, o ver el camino que estás exponiendo vos como ejemplo. Ellos van a decidir, pero yo ya corté, dándole una opción. Muchas veces nosotros lo que no tuvimos es opción. Siempre nos criaron de una manera y pensamos que el mundo es así. Por eso nosotros tenemos que dar la opción. Ellos tienen que decidir. Otra pregunta, ¿no? Sí. Cortar la maldición generacional. Uno también se puede pensar como padre cortar también la maldición. Claro, pasa que vos la cortás el hecho ya de no hacerlo. El hecho de no hacerlo y también debería ser que corte también que vendría tu generación. Pasa que al darle vos a otro ejemplo, a darle otra salida para la persona para que sepa que hay otra cosa mejor, ya estás cortando. Ya eso la corta. Más que una oración. Vos la oración la tenés que hacer por vos para salir de esa maldición. Una vez que vos saliste de esa maldición, a tu hijo le estás mostrando otro camino. Vos viste pegándole al pibe toda tu vida. El nene creció, tiene 14, 13 años. Entonces, ¿cómo es el lenguaje que ese pibe habla? A lo bueno. Me tengo que sentar a comer, tengo que esperar a que mi mamá me dé cuenta. Entonces no voy a comer hasta que no me dé cachetazo. Pierde el cachetazo, bueno, ya sé que tengo que ir a comer. Ahora de repente yo me convierto a Cristo. Y entiendo que hay otras opciones, que lo puedo tratar mejor. Entonces, con mi ejemplo, ya corté la maldición generacional. Entonces, yo ahora lo llamo, venía a comer, corazón, amor, venía a comer, mira lo que te preparé, la comidita rica, a tiempo, bien servida, calentita. Cambia. Entonces, ahí ya corté la generación. No te cuento una oración. Yo ya la cambié. Mi oración es para dejarle de golpear a él. Es lo mismo también que vos, tus padres, por ejemplo, vean que tus padres pegaron a tus padres, tu pareja y decir, no permití que haga lo mismo de lo que nosotros somos. Claro, está cortando. Por ejemplo, porque una vuelta me preguntaron, ¿no? Que Fernando preguntó también a unos pastores, nunca les pudieron responder por qué los niños sufren. Los niños que son de padres separados, ¿por qué sufren ellos? Que sufren violaciones, sufren abuso. Pasa que tenemos que entender que la generación está caída, el ser humano está caído. Ellos sufren por nacer en un mundo caído. Lo que les pasa a ellos les puede pasar a cualquiera. Las consecuencias del pecado. Es el mundo caído. Yo lo entiendo así, que es la consecuencia del pecado de los padres, que a veces igual se cortó. Que lamentablemente los que caen son los chicos. Y pensamos que es hermano, no es hermano, porque Dios está haciendo hermano. Sí, ella dice, ¿por qué le permite? ¿Por qué le permite que un inocente sufra? Es que la mente humana no puede entender. Por eso es lo que sea algo. ¿Qué pasa? Que Dios lo está llamando, no es que lo está permitiendo. Dios lo llama, deja hacer lo que vos quieras. Ahora que si no funciona como vos querés, lo tengo. Ese es el tema. Como siempre digo, el tema de la plancha y el huevo frito. Si vos usas la plancha para hacer huevo frito, La comida como frita te lo va a salir. con la plancha no tiene más. Ahí está el ejemplo punto. Así que la mejor forma de romper las generaciones generacionales es no hacerlo yo. Cortarlo. Todo lo mismo que hacía papá. Ahí está. Mamá, vos permitís que tu marido te pegue frente a tus hijos, tus hijos se pueden debajo de los hijos, pero vos no tenés que hacer lo mismo. Es verdad, ¿no? O tomamos de ejemplo a nuestros padres de no cometer el mismo error, mismo que a nosotros nos hizo mal, tampoco permitir que nuestros hijos lo hagan mal. Ahí está. Eso es cortar. Ahí está cortando todo. Ahora después. Está bueno, Y de ahí en más tu generación va a ir viendo tu cambio. Va a ser también. Van a ir modificando.
Lo mismo también que había una amiga que le culpaba a los padres. Yo hago esto porque mis padres son así. Está bien, vos tomás el ejemplo. O vos no mal tus padres. Después, lo que vos cometes ya va a ser. El tema que no tenías alternativa. De todo, digo, porque después nosotros somos, no queremos a veces reconocer nuestro error, entonces culpamos. Claro, tenemos que sí, porque no voy a ir a hacer desastre porque mis padres eran un desastre, ¿no? Nosotros después elegimos. Ahí es donde se corta todo. Nosotros empezamos a hacer ejemplo y damos una alternativa al otro para ver cómo se vive bien. Entonces tenemos una alternativa que se puede vivir bien de otra manera. Pues ahí se corta. Claro, hay que enseñar a tus hijos también. Por ejemplo, en casa. En casa, sinceramente, nunca discutí con él. No sé lo que discutí con él. Yo soy medio. Conocida, siempre conozco. Pero yo jamás veo que yo discutí con él o que él me levantó la mano o al revés. Entonces, eso siempre es llover. Entonces, de mañana yo tengo una pareja y no van a permitir tampoco. A lo que vivimos nosotros el papá con mamá, yo dije que mi nombre me levanta la mano, tiene la mía se come. Gracias a Dios nunca me tocó uno que me levantó la mano. Pero siempre yo, porque a mí no me tocó uno, o sea, uno tiene como camión, a mi pareja le dije, yo le dije, que todo donde me levante la mano, no, que no, ni tampoco eso tenía que ver. Yo tenía eso de la mano, voy a mi papá y a mi dolía, decía, no voy a permitir que a mí me levante la mano, no lo voy a permitir. Entonces tampoco la mano, pero tampoco. Lo que pasa es que también tenemos que entender que nosotros a la otra persona hay que darle tiempo. Porque el cambio lo tenemos nosotros, Jesús está con nosotros. Por ejemplo, el tema de llamar al nene a comer. De repente yo le trato bien, estoy esperando una respuesta de él, acorde a lo que yo hice. Y él me va a seguir dando la misma respuesta que me daba cuando yo lo golpeaba. Porque él tiene que esperar el cambio, hay que ganarlo con el ejemplo. No es cuestión de, vea que te preparé todo y el nene todavía está allá. Bueno, lo traigo a otro golpe igual. Pero primero preparar la comida. No, darle el tiempo, ir a buscar, traerlo, con el ejemplo. No obligarlo. Pedirle perdón sobre todo. Pero no obligarlo. A veces lo queremos obligar a que él también cambie como yo cambio. Lo mismo pasa con los esposos cristianos que quieren obligar a su persona, a su matrimonio, a su pareja, a que cambie a la medida que él cambió. No, Jesucristo y el Espíritu Santo está acá, no allá. O sea, hay que esperar que acepte a Cristo. A nosotros mismos nos cuesta también, imagínate más a un adolescente, a un niño, por eso le digo lo mismo también. Vamos a tener que hacer paciencia, la primera vez para vamos a tener paciencia. No va a cambiar el día, un día va a estar bien y el otro día empieza no, tampoco decir, ya me santo, ahora sí no vas a cambiar nunca, no. Tener paciencia, tranquilo. No vas a cambiar nunca, te vas a una carrera y no estás sacando a tus hijos. Pero pues ella dice, no, es inteligente, ella puede, es capaz. O te ata o mismo te desata, porque mi papá cuando yo era chica me decía, inútil, no vas a servir para nadie. Y yo decía, yo no voy a ser inútil. Yo voy a ser útil, pero voy a demostrar que no voy a ser inútil. Claro, para un lado o para el otro. Exactamente. O a uno se toma, no, mi papá me dice inútil, entonces yo no soy inútil, no sirvo para nada, que María me golpee, que María haga lo que quiera conmigo, que todo el mundo haga lo que quiera, porque soy así. Pasa que la psicología de cada uno dispara para un lado diferente. Es como la psicología de cada uno. Yo siempre digo, soy lo que soy, gracias a Dios. Siempre se lo digo, le agradezco a Dios, la persona así, porque cuando yo era chiquita, por eso influye mucho en la cultura dominicana de los chicos. Yo ya aprendí un montón, siempre me gustaba. Entonces yo siempre, cualquier cosa yo me iba y oraba. Hablaba como que hablaba con Dios. Yo a veces le hablaba a los ángeles como que le predicaba a los ángeles de Dios, sí, así. Yo pensé que así, así. Ahí es un buen tema, ¿no? ¿Verdad? Oremos, si nos vamos. ¿Nos dijo? ¿Alguien que quiera orar, por favor, yo bendiga? Guárdanos, Señor Jesús, de ir a nuestra casa, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, nos vemos. Bendiciones, que sigan bien. Buena semana.